Dimensión con Dionisio Gutiérrez. La forma en que se organiza una sociedad determina el nivel de vida de sus habitantes. Un país en el que se respetan las libertades fundamentales, en el cual existe un gobierno fuerte, pero con límites, en el que se imparte justicia para todos por igual, sin importar la posición social, y un país en el que cada ciudadano es libre para alcanzar sus más profundos sueños, sin obstáculos de ningún tipo. Es un país que prospera y que puede ofrecer a sus ciudadanos un alto nivel de vida. Muy pocos pueblos en el mundo han logrado organizarse exitosamente. Muchas naciones tienen décadas o siglos de vivir en la miseria, en la pobreza y en la ignorancia, sin lograr plantear un modelo de sociedad que les permita salir de la parálisis en la que se encuentran sumidos. Algunos países logran un éxito parcial que les permite superar algunos problemas básicos, pero luego se quedan estancados, sin lograr alcanzar el máximo desarrollo posible, mientras que otros países se encuentran en franca decadencia. ¿Qué se necesita para construir un país exitoso? ¿Por qué algunas naciones logran desarrollarse y otras fracasan? El conocimiento juega un papel fundamental. Si en una sociedad la mayoría de sus habitantes se encuentra sumergida en la ignorancia, lo más probable es que esté destinada al fracaso. No se puede construir una nación exitosa cuando la mayoría de sus habitantes no comprenden los elementos básicos que debiera incluir una sociedad desarrollada. Por el contrario, si en una sociedad existe la preocupación por construir un modelo educativo exitoso que ofrezca a la ciudadanía alcanzar un grado mínimo de conocimiento, entonces es más fácil lograr consensos que permitan consolidar una organización social que impulse el desarrollo. El mayor reto que enfrentan países en desarrollo como Guatemala es lograr romper con instituciones decadentes que se encuentran enraizadas y construir una nueva organización social que nos permita alcanzar el desarrollo. El cambio no será inmediato, pero las futuras generaciones agradecerán todos los esfuerzos que hoy realicemos por construir un país más justo y más próspero. Bienvenidos a Dimensión. Hoy tenemos un invitado especial en nuestro programa, don Francisco Acapella. Él es profesor, un intelectual de grandes quilates que viaja por el mundo contando las cosas que conoce y que sabe. Profesor Capella, bienvenido a Dimensión, bienvenido a Guatemala. Muchísimas gracias. Sabemos que tu base en Madrid es el Instituto Juan de Mariana. Correcto. Y también estás muy activo en lo que ustedes llaman OMA, que es la organización... Es el Centro Online de Estudios Manuel Ayau. Todavía no le podemos llamar universidad porque no es oficialmente universidad, porque en España hay unos trámites universitarios, pero esperamos en breve ser universidad. Qué bueno. Es importante seguir difundiendo esas ideas. Claro. Profesor, tú planteas que la ignorancia y la violencia son causas fundamentales de la inmensa mayoría de problemas por los que el mundo no logra progresar. Y que la contraparte es que la inteligencia y la libertad serían como el remedio, la medicina para estos grandes males. ¿Cómo sales de la ignorancia y la violencia en países que están atrapados y envueltos en un círculo vicioso del que simplemente son sus esclavos? ¿Y cómo logras ir introduciendo la inteligencia y la libertad? Pensé que esta pregunta sería la que me hicieran al final, porque es tan complicada, porque es ya la aplicación práctica de decir, bueno, si la gente es consciente de que los problemas fundamentales son por desconocimiento o por no respetar la libertad de las personas, que a eso me refiero con libertad, con violencia física y no respetar la propiedad privada, poner todo tipo de regulaciones, todo tipo de prohibiciones que impidan que la gente se desarrolle libremente. Tiene que ser dificilísimo. Primero, transmitiendo ideas, pues como intentamos hacer así aquí o como se hace en cualquier colegio, en cualquier universidad. Pero eso, ideas, enseñando a la gente a pensar críticamente. Ahora que hay tanto material disponible en Internet o tanto material audiovisual, pues a escuchar a gente, a discutirlo con otras personas, a que piensen por sí mismas, a que no se dejen llevar, a que no se dejen manipular, a que no tengan creencias automáticas sin pensar, sobre todo a ser conscientes de que les pueden engañar
y negarse a aceptar eso, sino dedicarse a estudiar, a intentar comprender la realidad. Y luego la violencia, sobre todo denunciarla, quizás sea difícil pararla, pero al menos no dejarse engañar por ella, no pensar que es algo inevitable de lo que nunca vamos a salir, o hay gente que incluso lo justifica, hay gente que justifica todo tipo pues, o de matanzas o de colectivismos. Hay países que básicamente son cárceles de las que no se puede salir y sus líderes ahí tienen a la población pues atontada. Denunciar eso, no resignarse. Has tocado temas muy importantes. Regresemos un poco a la ignorancia. Por naturaleza del ser humano tenemos una capacidad muy limitada de ver determinado número de elementos, de factores, de hechos, tener acceso a cierto volumen de información y asumimos que lo demás no existe, aunque por supuesto hay muchísimo más. O sea, tenemos una limitación natural. Y como pasa en los países en vías de desarrollo, como es el caso de Guatemala y buena parte de países de América Latina, África y otras partes del mundo, los niveles de ignorancia son muy grandes. Hay estas limitaciones que son de la naturaleza humana y luego pues no hemos tenido oportunidad de evolucionar porque no nos ha llegado el tiempo todavía. Pero claro, esto produce este concepto profundo y que daña tanto, que es la ignorancia. Porque la ignorancia, digamos, esclaviza. Totalmente. Polariza, provoca una serie de conflictos, ¿verdad? Sobre todo si mantenemos en cuenta las limitaciones que tenemos los seres humanos de no ver el 360 completo, pues resulta que esto de alguna forma atrasa y evita que los países progresen. Y entonces en nuestro tiempo de vida pues puede haber mucha frustración porque vemos que esto no avanza. Y eso pasa en nuestros países. ¿Cómo rompemos este paradigma? De nuevo, con muchísima enseñanza. Además, la gente... Yo creo que cuando lo haces bien, la gente quiere aprender. La gente es consciente de que si no tiene unos determinados conocimientos, sus posibilidades personales de desarrollo y crecimiento van a ser muy escasas. Entonces, hay que tentar inteligentemente a la gente, hacerles ver que el conocimiento es atractivo, programas de alfabetización, programas ahora de enseñanza que hay... Vamos, hay, por ejemplo, supongo que conocen aquí TED.com, la cantidad de vídeos interactivos de ahí, que muchos son expertos en cuestiones didácticas, que se están preguntando cómo hacer llegar el conocimiento a la gente, cómo poner pues, ordenadores en escuelas, cómo hacer que los profesores impartan conocimientos de forma más atractiva, no la típica mecánica de nada, estar, lo que decimos nosotros, soltando un rollo simplemente para que los alumnos tomen unos apuntes y no se enteren de nada. Y eso, hacerle ver a la gente que, bueno, uno puede malvivir, en cierto modo, como un animal, como malvivir, porque, ¿qué decir? Bueno, pues si simplemente te conformas en coger lo que sea de un árbol o algo así, vas a tener una vida muy triste. Y estoy seguro que la mayor parte de la gente no quiere eso para sus hijos. Que en la medida en que se les den oportunidades eso de alfabetización y de acceso al conocimiento, eso, y luego les dejen aplicar ese conocimiento, porque el conocimiento no es solo para tenerlo en la cabeza y no sé qué bonita es la filosofía y vivirlo de forma abstracta, sino para aplicarlo. Bien. Estás describiendo el camino para curar la ignorancia. Sí, correcto. Y claro, el problema que tiene la ignorancia también es que motiva la violencia, porque la ignorancia, que tiene todas estas limitaciones, rápidamente se enciende al sentirse una persona agredida en su ignorancia porque otra piensa distinto o porque quiere imponer o se percibe que quiere imponer algo, o en fin, toda esa conflictividad que hay en países donde hay tantos problemas. ¿Por qué la ignorancia provoca violencia? Hombre, probablemente si vives en un sitio donde la ignorancia es lo generalizado, el nivel económico será muy básico, será de subsistencia, entonces habrá una competencia feroz por lo más elemental, simplemente por decir, estamos viviendo en el límite. Entonces, claro, no te puedes permitir, no puedes pensar que el otro va a producir algo valioso que puedes intercambiar con otro, sino el otro probablemente quizá te está quitando algo, estás compitiendo por a ver quién caza un animal o quién cultiva un terreno, de quién son estos recursos, en vez de concentrarse en, bueno, vamos a ver si separamos, que cada uno tenga su ámbito de propiedad y que con su función empresarial lo vaya desarrollando, que vayamos aplicando el conocimiento disperso que vayamos teniendo cada uno, porque esa es otra cosa, nunca nadie lo va a saber todo, sino al revés, si lo rico que tiene la sociedad es que hay mucho para aprender y no todos vamos a aprender lo mismo, cada uno puede aprender lo que más le gusta, desarrollarse en eso, ir conociéndolo cada vez mejor, aplicándolo, ofreciéndoselo a los demás y así generando sociedades libres y mercados en los que haya riqueza y la gente eso ya no viva, no necesite recurrir a esa violencia porque no está en ese nivel de subsistencia. Luego hay un tema importantísimo que es el engaño. Y a mucha gente le conviene que otros, o a algunos, que estén engañados para tenerlos manipulados
y para que no le compitan con él por el poder. Hay gente que puede estar pues, en una jerarquía política o lo que sea y no quiere que le muevan la silla, que le expulsen del poder, entonces pues prefiere que estén las masas, digamos, adocenadas ahí, como amaestradas, que no aprendan, que no sepan que pueden sentirse libres, que pueden tener algo más. Tú mencionaste hace un rato pensamiento crítico. ¿Cómo pueden hacer las personas? ¿Por qué es tan importante el desarrollar un pensamiento crítico? ¿Qué significa el desarrollar un pensamiento crítico para evitar lo que acaba de escribir? Evitar ser manipulado, desinformado, el evitar el seguir viviendo en la ignorancia. Lo primero es ser consciente de que la propia capacidad es limitada. Yo siempre que estoy pensando en algo es ¿qué no sé de esto? O ¿cómo podría estar equivocado lo que yo creo que es correcto? Cuestionarlo todo. Cuestionarlo. Y no solo cuestionármelo yo, sino dejar que otros me lo cuestionen. Ser humilde en ese sentido de, si alguien ve un problema, escucharlo. No empeñarse en... No tener un ego enorme de decir, no me puedes decir que estoy equivocado porque eso va a afectar a mi estatus, a mi prestigio. Dices, bueno, pues entonces así no vamos a aprender nada. La gente va a creer que es intocable y que no va a aprender, no va a querer reconocer que es equivocado y así no se avanza. Entonces, es saber que uno muchas cosas no las sabe, ser humilde y estar atento a los demás y aprovechar las oportunidades que se le ofrezcan, que yo creo que son muchas. Yo creo que cuando uno tiene interés, en el mundo actual hay oportunidades para saber muchísimo. Ya. Vamos a un corte y regresamos en un momento para seguir en Dimensión con nuestro invitado especial, el profesor Francisco Capella. Bienvenidos, seguimos en Dimensión. Tenemos ahora invitado especial al profesor Francisco Capella del Instituto Juan de Mariana de España. Profesor, el sistema educativo del mundo tiene un gran vacío, un gran déficit, una deuda pendiente con la humanidad, y es que nos han enseñado a través de los años pues, muchas ciencias, muchas artes, pero se ha olvidado un tema que es fundamental y que hoy en día se está viendo de forma cada vez más evidente la necesidad que tiene, y es regresar a ciertas cosas básicas, que es el conocimiento de sí mismo. O sea, que los seres humanos desde pequeñitos vayan encontrando los mecanismos y los instrumentos para aprender a conocerse a sí mismos, cómo funcionan, cómo sienten, por qué sienten como sienten, cómo pueden relacionarse mejor con las personas que los rodean, qué son los valores como el respeto, la tolerancia, la empatía, la humildad, en fin, esos valores que son tan importantes para convivir en una sociedad. Hoy en día, con la vorágine de la competencia, del deseo de consumir más, de ganar más, la tecnología, digamos la parte oscura de la tecnología, como ha de alguna forma también esclavizado y ha convertido en adictos a tantos millones de seres humanos, así como tiene grandes bondades y beneficios, pues tiene sus problemas. Todo esto está creando una víctima en este universo en el que vivimos, y es el ser humano. Y hay suficientes datos que confirman esto, ¿no? La epidemia más grande del siglo XXI se habla que va a ser la depresión, los suicidios están subiendo en una forma alarmante en muchas geografías del planeta. O sea, algo está sucediendo que nos está enseñando que venimos acumulando algunas disfunciones que no están permitiendo que el mundo siga avanzando con lo bien que lo ha venido haciendo en una forma más equilibrada, más balanceada, con más armonía. Algunos se están quedando atrás, y uno de ellos es el ser humano como uno de los elementos de la creación. ¿Qué piensas de esto? ¿Cómo se puede corregir y qué importancia le das a que el modelo educativo del mundo empiece a ver un poco más de cerca y con más atención el que regresemos a ciertos elementos básicos como el conocernos a nosotros mismos? Es importante que la educación transmita conocimiento que en gran parte es universal, objetivo, científico, pero luego también hay que tener en cuenta que cada individuo puede tener sus intereses particulares, sus preferencias o sus capacidades. Entonces, la educación actual, desgraciadamente, y esto lo dicen muchos expertos, como por ejemplo Ken Robinson, que es un poco todavía heredera del mundo industrial, en el que lo que había básicamente era que formar obreros para que tuvieran un conocimiento básico de leer y escribir, y sobre todo disciplina y obedecer. Entonces, esa idea de meter a muchos niños en un aula y a que se estuvieran quietos mucho tiempo, muchas horas, para ya ir desarrollando esos hábitos. Eso no sé si fue funcional en su momento, pero ahora es un poco absurdo, porque ahora disponemos de cantidades enormes de material que podemos hacer llegar a los niños, y el profesor no tiene por qué ser como un libro
que los niños tienen que copiar. Yo creo que es más importante que en la medida de lo posible se personalice la educación, que se permita que el individuo, por joven que sea, porque un niño al final es un niño, la vaya desarrollando en la medida de lo posible según sus intereses, porque así no solo va a tener esa disciplina, sino va a tener interés, no va a sentir que se lo imponen desde fuera, sino que está creciendo. Y no hay nada más satisfactorio para una persona que darse cuenta de que se está construyendo a sí mismo, que no es lo que los demás le dicen que tiene que ser, sino que él va poniendo su granito de arena. Yo suelo decir, aunque parezca muy escandaloso, que no entiendo esa educación que toma un niño según los distintos estados, 2 años, 3 años, 4 años, y lo pone en un ambiente totalmente artificial y no lo suelta hasta que tiene 20 y muchos, según haga una licenciatura o incluso un doctorado, y luego lo lanza al mundo, al mercado o al mundo empresarial o social y dice, ¡hala! Ahí te las entiendas. Como dices, pero si a mí me han estado diciendo lo que tengo que hacer constantemente y ahora ¿qué hago? Ojalá, yo creo que tiene que ser posible combinar el mundo real de las relaciones sociales y del trabajo con el mundo de la educación, que la gente tiene que estar mezclándolo todo, no estar obsesionada simplemente por yo voy al colegio, a la universidad para tener un título, ¿no? ¿Y por qué no lo combinas con experiencia en el mundo, con viajes en la medida que puedas, con trabajo, para ir aprendiendo en qué consiste el trabajo, en qué consiste servir a los demás, en ir adquiriendo hábitos prácticos, en ir viendo, si estudio esto, me merece la pena porque tiene una aplicación práctica. Ver cuando estás realizando alguna profesión, necesitas saber algo, ves que no lo dominas, entonces vas a la universidad o al colegio a aprenderlo. Yo creo que el mundo va mucho más hacia eso y ojalá, porque creo que es lo mejor. Otro problema es la burocratización. El problema es que los sistemas educativos actuales pueden estar basados en la buena intención de decir, bueno, hay que darle como gratis a la población ese conocimiento, esa alfabetización. Pero el problema es que luego entonces desarrollas mentalidades de funcionario, de burócrata, desarrollas sindicatos de profesores que son poderosísimos, como en muchos países, que no dejan que se mueva nada, que no haya innovación, porque ahí hay unos intereses creados muy fuertes. Entonces, dejad que en la educación haya competencia, que haya innovación, que sean los padres los que elijan la educación de sus hijos y no un funcionario el que se la imponga. Este vacío que ha creado el modelo educativo como existe hoy en el mundo produce otro tipo de ignorancia, y es las limitaciones que tenemos las personas para poder entender en una forma más amplia, digamos, la complejidad desde una concepción más holística que tiene la vida y el mundo. Y esto pues provoca altos niveles de conflictividad y evita el que podamos lograr acuerdos para avanzar más rápido. Los países que han alcanzado altos niveles de desarrollo, digamos, hoy están enfrentando otro tipo de desafíos y de problemática que tendrán que resolverlos para poder seguir avanzando, pero los países como en la región esta en la que estamos tan atrasados, donde hay todavía tantos niveles de pobreza, de miseria, de ignorancia, digamos, el continuar con este modelo educativo tan accidentado y con tantos vacíos, carga de una manera mucho más fuerte la posibilidad de que salgamos adelante a tiempo. Los países que ya son muy ricos, en cierto modo, tienen difícil seguir avanzando porque ya el ser humano ya ha llegado a un nivel de satisfacción que dice, bueno, ya no quiero esforzarme muchísimo más porque ya vivo muy bien. Pero en estos países donde hay tantos problemas y tantos niveles de pobreza, lo bueno es que con que se hagan unos pocos cambios de los buenos y esenciales, el avance puede ser espectacular. Un ejemplo típico es el de los dragones asiáticos. Hace 20, 30 años eran enormemente pobres, pero pobres de miseria, de morirse de hambre y de pasarlo muy mal. Básicamente liberalizaron, acabaron con todos los problemas que tuvieran de violencia o atraso y ahora son potencias económicas mundiales y países bien integrados con el resto del mundo y donde la convivencia es armoniosa. Sí. La ética de la libertad, ¿por qué es tan importante? Yo creo que es importante la ética y añadiendo de la libertad, porque lo que se nos vende normalmente por ética es todo lo contrario, es ética del socialismo, de la solidaridad, pero mal entendida como coactiva, del no respetar al individuo, sino estar siempre manipulándole para que viva un poco, para que los otros vivan a costa tuya o para que tú tengas que estar siempre al servicio de los demás, pero en contra de tu voluntad. Eso al final va a generar no armonía, sino lo contrario, resentimiento por aquel al que obligan a ayudar a los demás cuando no quiere, y envidias de los que fracasan ante los que triunfan o de los que no se esfuerzan ante los que se esfuerzan, y también un sentimiento de dependencia de todos. Tengo derecho a todo y no tengo deber de nada. Entonces es esencial entender que hay una norma fundamental que defendemos los liberales, que es el principio de no agresión y el respeto al derecho de propiedad, que cada uno tenga su ámbito de control, su terreno o sus propiedades y decir, sobre esto mando yo.
no me lo tiene que decir otra persona. Sobre mi cuerpo mando yo y yo decido qué es lo que quiero aprender o a qué es lo que quiero dedicarme, en qué quiero trabajar, qué quiero hacer con mis hijos o cómo quiero organizar mi familia o mi empresa. Como en un mercado no tienes más remedio que servir a los demás para enriquecerte, pues así lo intentamos explicar. Oiga, si esto no significa que cada uno se encierre en su propiedad y que seamos como esferas autónomas, todos egoístas, mirándonos el ombligo. No, no. En un sistema de mercado libre estás siempre pensando cómo sirvo mejor a los demás y al mismo tiempo así les enriquezco a ellos y me enriquezco a mí mismo. Si seguimos pensando en términos socialistas, un poco primitivos, tribales, de uno no puede pensar en sí mismo, sino hay que pensar en la tribu, estaremos condenados a vivir como tribus, siendo muy poquitos y en niveles de pobreza. Las sociedades modernas no pueden funcionar así. América Latina de alguna forma está caminando en varios de sus países hacia eso. Sí, sí. Ejemplos como Chile o Perú ahora, los últimos años, es que se ve en cuanto se hacen avances liberalizadores y ya se deshace uno de las trabas burocráticas y de las regulaciones que sobran y un poco uno intenta quitarse encima los intereses creados, entonces se ve como la gente tiene espíritu emprendedor. Y cuando se deja que la gente trabaje y pueda apropiarse de los frutos de su trabajo, entonces ofrece ese trabajo para servir a los demás y todos nos enriquecemos. Claro, curar la ignorancia incluye el profundizar realmente en conceptos como la ética y la libertad, la concepción profunda que tiene pues, esta ética, porque es lo que nos motiva a funcionar como personas que van a respetar estos valores que mencionabas, pues, para poder avanzar realmente, ¿no? Y el motivar que otros avancen también. ¿Por qué a veces decimos que el trópico o el clima en el que vivimos en estos países dificulta o evita el que nos movamos más para avanzar? Esa es una teoría curiosa que suele decir que cuando vives en circunstancias muy duras, como puede ser el Ártico o la gente que vive en países muy fríos, como si no haces algo te mueres, pues tienes que hacer algo, tienes que dedicarte como a protegerte, a construir casas, a construir medios de transporte. Y luego también quizá tienes la suerte de llevarte bien con los demás y respetarlos, no agredirlos y cooperar. Pero es verdad que tradicionalmente se dice que a veces el trópico, pues como se vive tan bien, pues quizá no te molestas en progresar y cuando ves que otro progresa quizás sientes envidia, pero yo creo que eso no tiene por qué haber un determinismo, ¿eh? Porque hay países que en las mismas condiciones, eso es más de eso, la economía institucional dice que no, que vamos a ver, que si pones las normas sociales correctas, lo que se llaman las instituciones, tanto la cultura como que la cultura informal, como las reglas, las constituciones y las leyes, si son las adecuadas, si permiten que la gente se ayuden unos a otros voluntariamente, si permiten eso, que se cree riqueza y que esa riqueza luego el mercado vaya guiando en qué dirección hay que crearla, que deje que la gente intente y los que intenten y aciertan, pues puedan quedar con los beneficios y los que intenten y fallen, pues se siente mucho, pero han asumido esos riesgos, pues que también asuman las pérdidas, que no pretendan traspasarle las pérdidas a otros. Esas sociedades tenderán a prosperar. ¿Es esto entonces un proceso educativo que va construyendo una cultura que es propicia para el crecimiento económico, para el desarrollo humano integral, claro, etcétera? Totalmente. Además eso es, la cultura es tan importante y lo bueno es que se puede aprender. No es porque decir, no, es que nosotros tenemos unos genes o tenemos una cultura dada que ya no va a cambiar nunca. ¿Por qué no vas a cambiar? No lo sé. Imita a otros pueblos. Si crees que tu cultura tiene algún problema, intenta corregirlo. No es fácil, pero inténtalo y ya verás cómo igual se consigue. La desigualdad es uno de los temas que está agarrando mucha velocidad en el mundo, así como en los 70s, 80s fue la doctrina de los derechos humanos, una doctrina con la que se hicieron cosas importantes, se lograron rescatar muchos países, y digamos hacer justicia sobre muchos temas que sucedían en aquella época. También en aquella época se cometieron barbaridades y cayeron gobiernos en manos incluso del comunismo internacional bajo la sombría de esa doctrina. Ahora pues nace todo este nuevo movimiento al que le llaman la desigualdad, que por supuesto es un problema real, hay demasiada gente pobre, sobre todo en esta parte del mundo, pero se está usando en una forma populista, irresponsable, y están proponiendo una medicina que hace más daño que la misma enfermedad. ¿Cómo resolvemos esto? Primero, entendiendo por qué los ricos son ricos y por qué los pobres son pobres y qué problemas puede haber. Yo no tengo ningún problema con un rico que lo es porque ha generado riqueza. Los seres humanos somos muy diferentes, unos son más capaces que otros. Hay gente que es capaz de montar grandes negocios pues porque trabaja muchísimo, o porque es muy inteligente, o porque sabe gestionar muy bien las relaciones humanas, cosas que otros no pueden hacer. Y entonces resulta que esa gente recibe grandes recompensas. Yo a estas personas no puedo más que aplaudirles y decirles, yo creo que nunca llegaré a ser tan rico como vosotros, pero no vivo mal
y no siento una enorme envidia y espero que sigáis generando riqueza. También, pero el problema es que también hay el problema del rico que lo es por favores políticos, porque está cerca del Estado, porque es rico, porque consigue que otros no compitan con él. Entonces, a este rico sí que hay que denunciarlo. Y luego los pobres, ¿por qué son pobres? Quizá lo son porque es que no se les deja progresar, porque hay alguna traba que les impide avanzar. Entonces, es decir, vamos a darles oportunidades, sobre todo oportunidades laborales. Estados Unidos es el típico país, sobre todo en el que hace años, ya muchos, llegaba la gente, los emigrantes, sin nada, pero absolutamente sin nada, pero eran gente con unas ganas de trabajar enormes y unos padres que se sacrificaran para que sus hijos salieran adelante. Y sobre todo una mentalidad de no exigir nada, sino dar las gracias porque les daban oportunidades. Porque el problema es que cuando a los pobres les empiezas a transferir recursos a cambio de nada, corres el peligro de crear dependencias, de que crean que tienen derecho a ello y a cambio de nada, y que eso cambie su cultura y entonces sea todo un lloriqueo constante y un dame más, dame más, dame más. Si encima metemos de nuevo a todos los burócratas que se encargan de transferir esos recursos, ellos dirán que también para seguir, no resolverán nunca el problema porque la existencia de las burocracias, como se suele decir, depende de que el problema no se resuelva, sino de que permanezca ahí. O sea que sobre todo oportunidades, y las oportunidades sobre todo son trabajo y empresarialidad. Los países que no prosperan, que de alguna forma pues tienen pequeños grupos en sus sociedades que están bien, pero hay grandes mayorías que siguen mal, países que no crecen sus economías a la velocidad que se necesitan, hay pocas oportunidades de trabajo, etc. ¿Esto querría decir que hay un problema de élites, que la clase dirigente no está gestionando bien el desarrollo del país? Es posible. Uno de los problemas puede ser ese. A eso ya habría que ver cada sociedad concreta, y yo no soy experto en ninguna de estas sociedades como para denunciarlo, pero es una explicación muy posible. Además es que es típico. O sea, cuando uno se imagina, voy a hacer una analogía biológica, el grupo de gorilas con el macho alfa, hay un solo macho alfa que es el que tiene todas las hembras, porque ese macho alfa impide que los demás machos, digamos, compitan con él libremente con las hembras. Entonces también en grupos humanos puede haber de repente unas pequeñas élites, nunca va a ser una sola persona porque uno solo no puede, que de algún modo llegan a controlar una sociedad y para no ver disminuido su poder quieren que no cambie nada. Entonces, claro, los cambios estos que proponemos de quitar privilegios, liberalizar los mercados, pueden hacer peligrar su posición y es posible que se opongan a ello. Luego, es posible que el problema esté en las élites, sí, claro. La clase dirigente política de un país, ¿cómo se debe formar o cómo se puede rescatar cuando, digamos, han pasado muchos años y es disfuncional, no resuelve? Qué gran pregunta. Unos y otros son más de lo mismo. Esta pregunta es casi de premio Nobel. Si supiéramos esto, lo haríamos en todos los países. El problema es que es dificilísimo, porque los políticos, ellos constantemente hablan de que todo lo que hacen lo hacen por el bien común. El problema es que yo digo a la gente, sospechad, porque la gente miente, y a los políticos les entrenan para mentir. Son gente muy hábil para sonreír, para besar niños y para convencer a la gente de que todo lo hacen por ellos, pero esto es muy extraño. Probablemente lo hacen para algún grupo particular a costa de otros. Entonces, por un lado podemos intentar educar a los políticos, pero si no, tendremos que criticarlos de forma muy dura hasta que cambien o los podamos reemplazar por otros políticos. Claro, digamos, nadie es perfecto y especialmente los políticos, pero hay países donde funcionan mejor. Muchísimo mejor. ¿Verdad? Donde hay pues, instituciones que los vigilan más de cerca, hay un régimen de legalidad, Estado de Derecho. ¿Sabes quiénes son buenos políticos? Aquellos cuyo nombre nadie conoce. Es decir, el presidente de Suiza, nadie sabe quién es. Es que les da igual a los suizos. Es un cargo que tiene poder, pero no tanto. Lo ven como una gran responsabilidad. Que está controlado. Cuando ves los países nórdicos del norte de Europa, son sociedades que funcionan porque hay muchísimo control, porque se les exige que rindan cuentas, se les exige que lo hagan bien. No se tolera la corrupción, pero de ninguna manera. Bien. En muchos países latinos me da la sensación de que desgraciadamente heredaron lo de España, que inventamos la picaresca, que la picaresca es ese constante engaño, el escaqueo también, el no esforzarse, un poco quizá la chapuza y todas estas cosas, mientras todas esas características que en el fondo son rasgos morales no se resuelvan, va a ser difícil que avancen, porque los políticos van a tener todo eso y más. Sí. Vamos a publicidad y regresamos en un momento para seguir con Dimensión. Nuestro invitado especial, el doctor Francisco Capella, del Instituto Juan de María de España.
Bienvenidos, seguimos en Dimensión. Nuestro tema de hoy es tener un invitado especial, que es el profesor Francisco Caapella, que viene del Instituto Juan de Mariana de España. Profesor, sigamos hablando de cómo ordenamos un poco el mundo. Hablábamos de que hay políticos en ciertos países que funcionan bastante mejor y hay políticos en otros que funcionan muy mal. Y cuando tú decías hay que criticarlos, hay que exponerlos, hay que señalarlos con fuerza, usando la libertad de expresión que se supone que existe y que funciona, y luego no temiendo que uno pueda sufrir venganzas o, en fin, represión. Pero sin embargo, en nuestros países cada vez es más común el que esto suceda. Claro. Son políticos sin ningún escrúpulo que persiguen a sus críticos y a sus opositores y que simplemente son capaces de cualquier cosa, actos violentos, por supuesto, y mucho más. ¿Cómo rompes esa dinámica, esos vicios tan terribles que uno pensaría que deberíamos estar saliendo de ese tipo de costumbres y sin embargo ahí están muy presentes? Claro, de nuevo es que esto es un deseo, pero desear las cosas y decir que eso es lo que debería funcionar no garantiza que sea, porque es verdad que, digamos, las élites parasitarias pueden organizarse y, si lo hacen bien, para vivir a costa de los demás. Entonces es cuestión de que el resto de la gente se intente organizar, que haya mucha asociación civil, que haya mucha sociedad civil, sobre todo para que uno no esté solo. Yo creo que cuando uno critica al poder, si está solo, pues se siente débil e inseguro. Pues desarrollar sociedades voluntarias, fundaciones, todo tipo de institutos o grupos que puedan denunciar colectivamente esto. Ahora, con herramientas como Internet, pues hay muchísima más posibilidad de denunciar todo tipo de abusos, de huir de la censura. La prensa libre, las televisiones libres son importantísimas. Bueno, estamos viendo casos como el de Venezuela, por ejemplo, que está pasando días muy difíciles, ¿no? Desde España y desde, digamos, tu capacidad de análisis, ¿dónde termina o en qué termina un país como Venezuela con lo que está viviendo? Claro. Son situaciones que dices, madre mía, qué horror. Ves Venezuela antes de Chávez y antes de Maduro, y ves pues, que era un país que en muchos sentidos era muy, muy próspero, pero también ves que dependía de algunas cosas como el petróleo, que esas, las dependencias de alguna materia prima... Y altos niveles de corrupción. Son gravísimas. Altos niveles de corrupción y una desigualdad enorme, probablemente ligada a esos altos niveles de corrupción. Es decir, probablemente habría un grupo de élites. Entonces llega un liberador y les promete a las masas que va a cambiar el sistema. Y dices, hombre, la parte de liquidar a la corrupción y de acabar con una clase dirigente corrupta o sustituirla me parece muy bien. Ayudar a los pobres también me parece muy bien, pero no si lo que haces es destrozar la economía, como han hecho. Entonces, si destrozas la economía, vas a estar transfiriendo rentas, subsidios, protecciones durante un tiempo hasta que se te acabe la riqueza, hasta que el petróleo no dé más de sí, o hasta que los empresarios ya tiren la toalla. Ahora, cuando ves en Venezuela que es que no se puede realmente hacer nada o comprar muchas cosas, que se está acusando constantemente a los empresarios de malvados, de retirar productos, cuando ves que es que simplemente con los problemas de exportación e importación y la valoración de la moneda es que muchas cosas simplemente no les dejan hacer, cuando les están expropiando de forma arbitraria constantemente, cuando te hablan de todos los cubanos que hay infiltrados en grupos revolucionarios para controlar a la oposición y les disparan cuando organizan alguna marcha, alguna protesta. Esas son situaciones pues, que ojalá no se den. Sí. Y yo creo que hay que seguir denunciándolas internacionalmente y decir, oiga, sométanse ustedes a una legalidad no violenta, deje, señor Maduro, de insultar a todo el mundo, de llamarles fascistas, y piense que es usted el que probablemente está cometiendo todas las salvajadas. Sí, no lo ve todavía. Profesor, la economía mundial, ¿a dónde va? Porque si bien se oyen muchas noticias de que ya la cosa empezó a caminar, que están creciendo algunas economías que habían estado paralizadas en los últimos años, sin embargo, lo que sí se percibe es altos grados de inestabilidad todavía y sobre todo de vulnerabilidad. Sí. ¿Cómo ve el análisis? A mí me preocupa mucho, sobre todo porque lo he estudiado bastante en los últimos años, aparte de que hay problemas obviamente estratégicos de intereses, de guerras, de problemas de todo tipo de conflictos, y aparte que puede haber problemas de recursos naturales o ambientales, creo que estos mucha gente los exagera y los saca de quicio. Está bien que nos preocupemos por ellos, pero no hasta elevarlos al absoluto. Sobre todo los problemas monetarios y financieros, que la economía general cree que los bancos centrales son una buena idea, porque si no el mercado no podría producir libremente y de forma espontánea dineros y bancos que gestionen los pagos
y que sean intermediarios financieros y lo hagan bien, que siempre tiene que haber como la tutela del Estado, ¿no? Incluso cuando ves liberales tipo Milton Friedman y otros de la Escuela de Chicago que creen que el mercado está bien para casi todo, menos para la moneda y la banca central. Yo les digo, no, los bancos centrales, con perdón, por mucho que digan que están haciendo ahora mucho para sortear la crisis, fueron los que la generaron inicialmente, junto con la banca privada, no solos, porque la banca tiende a asumir demasiados riesgos. Hace lo que decimos que es descalce de plazos y riesgos, que es que a los depositantes les toma prestado a muy corto plazo y les dice que es muy seguro, y por el otro lado se meten en hipotecas a 30 años o prestando al gobierno griego o al Estado español también en deuda que no es tan seguro. Eso crea un sistema financiero súper frágil. Y ahora se está insistiendo, vamos a inyectar más y más dinero, más financiación, más crédito fácil. Y dices, has tenido un problema de deuda enorme, esa deuda ha resultado insolvente, no se puede pagar. Entonces, lo que estamos todos estos años en una especie de concurso de acreedores brutal, en que todo el mundo se está pegando para no pagar, para no pagar la cuenta. Y dices, pues lo siento, pero aquí alguien tiene que pagar la cuenta, los acreedores o los deudores o a medias, y luego volver de una manera más sana, sin esos bancos centrales que están constantemente diciéndole a los depositantes, sus ahorros están seguros. No, que sea el depositante el que investigue si su banco es bueno o no. Que tenga una mínima cultura financiera para ver dónde mete su dinero. Yeah. Que no esté el político diciéndole al banquero central que necesita que se le dé a la máquina de imprimir billetes para que bajen los tipos de interés y así se invierta más. Eso va a crear un crecimiento totalmente insostenible, que al final se va a caer. Sí. ¿Cuál es el siguiente paso de la Comunidad Económica Europea para que, digamos, se evite el grave problema que hubo, que sí habían pues, ciertas cosas que eran comunes, estandarizadas, pero la política fiscal, por ejemplo, la manejaba cada país en individual y, por supuesto, el Banco Central Europeo fue incapaz de poder, digamos, coordinar o lograr acuerdos para que se enfrentara la crisis con mucha más suavidad? Yo estoy seguro que haya gente que dirá que más Europa, que queda muy bonito y muy políticamente correcto. Mi postura es que hace falta, si queremos ser una asociación de libre comercio, eso es una idea estupenda. Es decir, bajar aranceles, eliminar en la medida de lo posible las fronteras para que la gente pueda ir a trabajar o comerciar donde quiera. Eso es maravilloso, porque eso genera relaciones comerciales que también luego se pueden transformar en relaciones personales. Pero somos países distintos, con tradiciones distintas, culturas distintas, no nos sentimos identificados unos con otros. Por mucho que se empeñen los burócratas de alto nivel, la gente no se siente europea, se siente española, portuguesa, francesa, italiana, sueca. Entonces, continuar con esa eliminación de barreras y luego decir, ¿queremos ser una asociación de defensa? Que también es buena idea, decir, juntar todos nuestros recursos para decir, ¿podemos tener algo parecido a ejércitos comunes? Es estupendo, para ser un agente global que sea más respetable, pero en buen sentido, siempre intentando que lo que se está promoviendo es la paz y no la opresión. Eso es fenomenal. Pero cada vez que se dice que más cosas tienen que centralizarse, que depender de Bruselas, que homogeneizarse, eso es decir, oiga, o sea, que aquí no va a haber prueba y error, que no va a ser como el experimento federal que es Estados Unidos, que en cierto modo por eso funciona también, porque cada estado es un experimento en el que hay algunas leyes que vienen de Washington, pero otras los estados intentan hacerlo a su manera. Entonces, en el tema del dinero, el euro está mal diseñado y no hay que profundizar, hay que ver, hay que ir a algo parecido a un patrón oro en el cual el dinero no sea un instrumento político, sino que sea una institución, algo que la gente escoge libremente. Pero la moneda común sigue siendo una buena idea, hay que mejorarla. La moneda común sería una buena idea en la medida en la que se parezca a un patrón oro, en la que se permita que los bancos quiebren, pero que quiebren, que no se esté constantemente intentando salvar a todos los bancos, en la que el ahorro sea genuino, de nuevo, que el ahorro no venga de que el Banco Central de nuevo le da a la máquina de imprimir papeles, y que ahora hay un problema perverso entre la deuda pública y los bancos, y es que todos los bancos están cargados de deuda pública en sus activos. Si la deuda pública se duda de ella, también se duda de los bancos, y es que es un sistema demencial. Hay que intentar volver a un sistema en el que la deuda pública no sea tan importante, hay que reducirla, y que no sea el activo principal de los bancos, que los bancos sean entidades realmente privadas, que puedan quebrar. Vamos a publicidad y volvemos en un momento para seguir con el profesor Francisco Capella. Bienvenidos, seguimos en Dimensión con nuestro invitado especial, el profesor Francisco Capella, del Instituto Juan de Mariana de España. Profesor, para ir concluyendo los minutos que nos quedan, hablar de una comunidad latinoamericana, una comunidad económica, hablar de una comunidad económica centroamericana,
¿Es una buena idea? ¿Podría traernos beneficios? De nuevo volvemos a la idea de ¿para qué queremos la comunidad? Hay una investigadora que se llama Elinor Ostrom, que falleció hace poco, con su marido también, muy poco después, con una pareja que se quería muchísimo y además grandes intelectuales, que investigaba cómo se resuelven las tragedias de los comunes. Eso decimos, los comunes no pueden funcionar, solemos decir, porque la gente va a abusar. Y dicen, bueno, no, si el común no es demasiado grande y si la gente es suficientemente semejante y tiene intereses auténticamente comunes y resuelve sus problemas internamente conforme a reglas conocidas y acordadas por todos, y de forma justa y de forma rápida y eficiente, es decir, que haya una justicia ágil y auténticamente justa, sin corrupción, no hay problemas. Pero cuando tratas de hacerlo todo muy grande, en esas grandes comunidades continentales, cuando los miembros de esas comunidades no sienten que están compartiendo problemas y realmente beneficiándose, sino que les da miedo de, uy, nos estamos asociando con estos, pero estos van a vivir a nuestra costa, estos lo que quieren es parasitarnos, ahí lo que se hace al final es generar conflictos. Entonces, todo lo que es eliminar aranceles comerciales, barreras y relaciones de amistad y relaciones diplomáticas, estupendo. Pero unificación política me da mucho, claro, a mí me da muchísimo miedo. Es otra historia. Pero, por ejemplo, en el caso de Centroamérica, pequeños países, pequeñas economías, poco crecimiento económico, el mundo no ve con seriedad esta región para hacer inversiones. Y dicen, Centroamérica tendría algún interés si se viera como una región de poco más de 500.000 de kilómetros cuadrados, con 43 millones de habitantes, y que tuviéramos pues esa estandarización, ¿no? El que no hubieran fronteras económicas, el que hubiera libre movilidad de personas, el que no hubieran aranceles, el que, en fin, hubiera posibilidad de comerciar en una forma libre. Y sobre todo el unificar toda la legislación para el tema de inversiones, temas fiscales, etc. ¿Eso tiene sentido? Hay dos temas en economía fundamentales, tamaño de mercado y seguridad jurídica. Entonces, si tú eres un mercado muy pequeño y cerrado, es difícil invertir ahí porque no tienes suficientes consumidores, no vas a instalar una fábrica enorme para pocos consumidores, o una planta de energía gigantesca si luego no se la puedes vender a mucha gente. Hay rendimientos de escala. Luego, en ese sentido, igual es bueno que, hombre, ya te digo, que las barreras comerciales, cuanto más bajas, mejor. Pero luego, sobre todo, seguridad jurídica. Lo que quieren los inversores es seguridad jurídica, que no les van a confiscar lo que invierten, que no van a montar una planta o lo que le ha pasado a Repsol en Argentina, que te quitan la propiedad y te quedas, sí, como decimos, con un palmo de narices. Ofrecer realmente garantías, que los gobiernos renuncien a su poder, básicamente que se aten las manos para decir, no les vamos a confiscar la riqueza, no vamos a acusarles de imperialistas, de que vienen aquí de aprovecharse de que tenemos bajos salarios, sino que vamos a agradecerles que vengan ustedes con su capital y nos ayuden a progresar. No tengo tan claro que para eso haga falta una unificación política grande, sino que cada país puede ofrecer garantías jurídicas por su cuenta. De hecho, hay países que desde fuera, si yo soy un experto, pues la gente ve Panamá como decir, es que en Panamá se puede funcionar, Panamá ni siquiera tiene moneda oficial, volvemos a lo que hablaba antes, no tienen el problema de que los políticos locales manipulen una banca central, dependen de que el banquero americano lo haga mal, pero al menos no tienen a una élite local con un poder excesivo. Sí. Por eso es que vemos países como Argentina, que mencionabas, que lo han hecho tan mal ya por tantos años que están pagando las consecuencias severas, ¿no? En el mismo caso Venezuela, que ya comentamos, Bolivia y Ecuador, que están fronterizos, ¿no? con una política, o sea, el manejo político de asfixiar la institucionalidad democrática y ciertas libertades, los van a poner en problemas serios. O sea, América Latina todavía es una región muy dividida y que algunos países, los que van bien, por supuesto, Perú, Colombia, Chile, México, que está haciendo algunas cosas bien, Brasil, que a veces da también buenas noticias, pues nos da América Latina como una región dividida, ¿no? Los que van bien y otros que están un poco enredados. Pero al menos ahí vemos que podemos aprender lecciones. Imagínate, sí, que no estuvieran divididos, sí, y todos estuvieran unificadamente equivocados. Eso sería espantoso. Al estar divididos, de momento, al menos pueden fijarse los países que lo están haciendo mal en los que lo están haciendo bien. Sí. E intentar copiarlos. Claro, que una unificación económica es muy distinta a una unificación política. Totalmente, totalmente. ¿Verdad? Eso no, es muy no se trata de importante. unificar las políticas económicas, sino de unificar el que la gente se pueda integrar de forma espontánea. Nada de grandes planes de dirección ni planes quinquenales soviéticos, no, eso estaría, yo creo, condenado al desastre. Por mucho que, no sé, es que por mucho que digan, bueno, pues Chile tiene que especializarse en cobre. Bueno, no lo sé.
¿Qué pasa cuando se acabe? ¿O qué pasa cuando los precios caigan? Dejen que sean los empresarios los que asuman los riesgos y la incertidumbre, porque son los que saben hacerlo. Y son los que deben pagar, asumir los costes si las cosas van mal. La economía del mundo sigue un poco débil, como dijimos. Se habla hoy en día de 1 o 2 generaciones perdidas con los altos niveles de desempleo que hay entre la juventud, gente que ha perdido su empleo, su trabajo, y que ya va hace varios años y no logra encontrar un nuevo trabajo. Eso los pone en una desventaja extraordinaria, al extremo de que se habla de 1 o 2 generaciones perdidas. ¿A dónde ves el mundo caminando en los próximos años y qué va a pasar con estos grupos millonarios de seres humanos que están en este impasse? ¿Qué va a pasar con ellos? Es triste cuando uno ve, yo hace años no tenía ni idea de economía financiera, pero cuando ves ciertas cosas como, cuando inviertes al principio, los rendimientos, digamos, exponenciales, el capital compuesto, de todo lo que aprendas o todo lo que puedas desarrollar de capacidad, incluso de capital humano al principio, cómo te va a impulsar. Entonces, lo que pierdes antes, lo grave que es, hay que intentar desregular y liberalizar los mercados laborales todo lo que se pueda, porque no se trata de dejarle al trabajador a que le explote el empresario, sino primero que el trabajador o la persona decida si quiere ser trabajador, trabajar para otro por cuenta ajena, o empresario, que sea él el que emplee a otros. Y luego no pretender ligar el trabajo con todos los sistemas de protección social, porque eso crea cargas enormes para el empleador. Porque dice, no, yo no te puedo pagar el sueldo que tú quieres, sino tengo que descontarte todo lo que me cuesta, tu seguridad social, tus seguros de desempleo, tus futuras pensiones, tu lo que sea, sino decir, mira, tu trabajo vale esto, el mercado dice que tu trabajo vale esto es lo que te puedo pagar. El resto, si el Estado quiere organizar redes de seguridad, pero que lo intente desligar del trabajo, para que no reciba el trabajo todas esas cargas. Sobre todo porque además vivimos en un mundo en que hay gente que ya se está dando cuenta que el trabajo es sustituible por capital físico, por máquinas, y que cada vez hay máquinas más inteligentes que están realizando tareas que hasta ahora realizaban trabajadores manuales de los más simples. Luego ellos son los que se enfrentan a la competencia de las máquinas. Los grandes especialistas, la gente que gana mucho dinero realizando tareas intelectuales, creativas, esos no están en peligro, pero el trabajador manual hay que intentar, primero, que reciba formación, que se ocupe de él, de ver qué formación reclama el mercado y el propio mercado de educación que se la ofrezca, y de no ponérselo difícil con tantas trabas, porque es muy triste. Sí. Pero eso se ve. En España el paro es altísimo, casi 25%, sí, porque tenemos unos sindicatos muy poderosos. Y entre la juventud se acerca al 50%, ¿no? Esos datos no son tan fiables. Hay mucha demagogia con esos datos, están muy exagerados. Es verdad que muchos jóvenes parece que están en paro, pero están estudiando o están en alguna transición. Esos datos están en cierto modo muy inflados, aunque sí que es obviamente más alta porque los jóvenes ofrecen menos, tienen menos experiencia. Pero todas las leyes del salario mínimo, que a veces son poco importantes, pero en otros sitios sí, y todas las regulaciones, todas las cargas que se ponen a los empresarios, toda la demonización del empresario, hay que acabar con ella, sí, para permitir que la gente desarrolle todo su potencial. Sin duda, pues bueno, tenemos grandes desafíos, eso es obvio, y la verdad que en los países que más crecimiento económico necesitamos, los desafíos son aún más grandes, porque hay que curar la ignorancia, hay que construir una nueva cultura que sea más propicia para el desarrollo y el crecimiento económico, y eso quiere decir más inversión, más seguridad jurídica y más condiciones para que al final los seres humanos puedan salir adelante y desarrollarse. Profesor, un gran gusto. Muchísimas gracias. Hasta siempre, y gracias por estar en Guatemala compartiendo su experiencia y conocimiento. Con ustedes, pues nada, nos vemos la próxima semana. Gracias por habernos acompañado y hasta pronto.